Buenas noches, bienvenidos a una edición más del otro lado de la realidad. Una edición en la que vamos a tratar de satisfacer una de las preguntas que más nos han hecho llegar ustedes, los telespectadores. Quieren saber más sobre el país de las pirámides, sobre Egipto, sobre qué nos fascina de ese lugar. Y en concreto quieren saber de un monumento que todavía hoy se alza allí y al que teme el tiempo, según un proverbio árabe. Es la Gran Pirámide de Giza. Es un monumento que tiene 146 metros de altura, 210 hiladas de piedra, ocupa una superficie de 54.000 metros cuadrados, el equivalente a unos 8 campos de fútbol, y fue construida hace la friolera de 45 siglos, al menos, porque de eso hablaremos aquí esta noche. En su interior se producen unos fenómenos muy curiosos. En la sala que se conoce con el nombre de la Cámara del Rey, podemos escuchar en ocasiones una acústica sensacional, como esta que en estos momentos está inundando ya el plató del otro lado de la realidad. Grabada en 1975 por Paul Horn con solo el instrumento de su garganta. En el interior de la Cámara del Rey se encuentra este sarcófago. Mide algo más de 2 metros de largo por 1 metro casi de ancho. Se encontró ya en las condiciones que ustedes lo acaban de ver, vacío, igual que el resto de la pirámide. No se encontró ningún resto de mobiliario, ninguna momia enterrada en su interior, ni siquiera rastros de escritura o documentos que cantaran las excelencias de los hombres que construyeron ese monumento. Hablaremos esta noche mucho aquí de él. Y en primer lugar quisiera dar la bienvenida al plató del otro lado a Fernando Jiménez del Oso. Buenas noches. ¿Qué, Javier? Buenas noches. Fernando, psiquiatra, director de la revista Enigmas. En 1978 viajaste por primera vez a Egipto. La primera vez que fue el primer documental que rodé en Egipto fue ese año. Y era más fácil que ahora. Supongo que te encontraste con un país lleno de misterios que te hechizó desde el primer momento. Cuando uno acaricia con la imaginación, desde que es un adolescente, ir a un sitio determinado, es tal el conjunto de sentimientos, de emociones cuando al fin alcanzas ese objetivo, que yo creo que los primeros días lo que estás es un poco oído, un poco confuso. Contribuyó un poco que en esa ocasión, por alguno de esos conflictos, pues los edificios oficiales estaban protegidos con sacos terreros, había ametralladoras, había muchos soldados, y bueno, eso daba todavía un carácter más romántico a aquel primer viaje. Estuve un mes rodando por allí. ¿Y recuerdas cómo fue tu primera visión de la Gran Pirámide? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Te diría que aplastante, abrumadora. Uno no toma conciencia del tamaño de la Gran Pirámide hasta que no estás frente a ella. Es un edificio que no tiene parangón. Yo creo que no hay otra construcción en el mundo que se le pueda comparar en casi ningún sentido, como veremos luego a lo largo del programa. Son casi 2,5 millones de bloques de piedra caliza los que se supone que se emplearon en la construcción de este monumento. Si tenemos que fiarnos de las cifras y creer que lo construyó el faraón Keops en la cuarta dinastía en apenas 20 años, habría que suponer que se colocó un bloque cada 2 minutos de tiempo, trabajando 300 días al año durante las 12 horas de luz que tenían los obreros para trabajar. Tenemos también en nuestra mesa a una persona que ha trabajado mucho precisamente con la Gran Pirámide últimamente. Se llama Nacho Ares. Él es autor del Enigma de la Gran Pirámide, el último ensayo publicado sobre este asunto en lengua española, en el que se dicen cosas tan sorprendentes como que si desmontáramos la Gran Pirámide y construyéramos con sus bloques un muro de 2 metros de alto, ese muro podría ir desde Madrid hasta Viena, 1.600 kilómetros de longitud. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Javier. Hay muchas dudas y muchos problemas sobre las técnicas de construcción de la pirámide. Las teorías oficiales hablan de rampas muy grandes para erigir este monumento. ¿Podemos creer realmente que se construyó con rampas o eso no está del todo claro? Hombre, el estado actual de la cuestión lo que nos dice es que
podemos decir cómo no se construyó la Gran Pirámide. Es decir, a lo largo de las últimas décadas se han propuesto diferentes teorías, no solamente con rampas, sino siguiendo un poco la teoría de Heródoto, con una serie de maquinarias especiales, e incluso hay algunos soñadores que han hablado de otras teorías un poco más dentro del campo del esoterismo. Lo que sucede es que si nosotros también hacemos caso a los propios textos que nos han legado los egipcios, no vinculados directamente con la Gran Pirámide, sino con otros monumentos similares, tenemos que creer que utilizaron rampas, ya que efectivamente ellos utilizaban este sistema de construcción para monumentos similares, aunque bien es cierto que no con casi 147 metros de altura y 230 metros de lado como la Gran Pirámide. Y en la mesa también tenemos esta noche invitado a Jean-Paul Boval. Jean-Paul Boval es arquitecto y hermano de Robert Boval, un ingeniero que en el año 94 se hizo mundialmente famoso porque logró descifrar algo que los investigadores nos explicaban, y es por qué las pirámides, las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, en vez de estar trazadas sobre una línea recta, tenían una pequeña deformidad en su planta, en su planteamiento. Y la respuesta la encontró mirando a las estrellas, al cinturón de Orión. Buenas noches, Jean-Paul. Buenas noches, Javier. Tú eres arquitecto, sí. Sé que has discutido con tu hermano Robert muchísimo sobre el propósito de la Gran Pirámide, pero a ti te gusta especialmente cómo se construyó la Gran Pirámide. Desde un punto de vista arquitectónico, mover 2,5 millones de bloques de piedra debe ser una proeza increíble. Sí, aparte de eso es que hay que empezar con una idea fija, que es un proyecto, es decir, que a un punto de vista técnico, como un arquitecto o un ingeniero, hay que empezar con las bases del proyecto, y la base del proyecto son un estudio geotécnico del terreno para soportar entre 5 y 6 millones de toneladas. Cualquier ingeniero o arquitecto te dirán que un estudio geotécnico es imperativo, por la simple razón que tienen que saber si el terreno va a sostener este peso. Eso es el primer paso, y como tú has dicho bien, son 54.000 metros cuadrados, y cualquier ingeniero, cualquier experto en construcción te dirá que elegir el terreno para un peso tal ya es una ciencia muy avanzada hasta en nuestros días. Quiero que veamos una imagen aérea de las pirámides que muestra la disposición de la Gran Pirámide, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miquerinos, ligeramente desviada. Robert Boval descubrió que era exactamente la disposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Se dio cuenta mirando al cielo. Tú estuviste desde luego con él muy cerca cuando se hizo este descubrimiento. Muy cerca. ¿Esto es coherente con los credos egipcios, con lo que creían los egipcios? Sí, yo creo que es muy coherente. Había un momento donde no estaba muy aceptada la teoría, pero creo que hoy día muchos egiptólogos, gente conocida, que un reflejo del cielo en tierra es aceptable. Ahora, el descubrimiento de eso tardó mucho tiempo, es decir, que hemos tardado casi 45 siglos para averiguar una disposición al suelo. Nacho Ares, ¿qué dice la egiptología de este asunto de la correlación de Orión, de la relación entre las pirámides y las estrellas? Hombre, como dice Jean-Paul, últimamente cada vez es más acertada, mejor dicho, más aceptada, precisamente porque es una teoría muy acertada, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino que no hay que pensar una serie de detalles paralelos a esta hipótesis de trabajo, y es que, por ejemplo, las pirámides como centros funerarios estaban vinculados al dios Osiris. El dios Osiris estaba muy directamente vinculado a la meseta de Giza, y no olvidemos sobre todo que el dios Osiris, para la mitología de los antiguos egipcios, estaba vinculada en el cielo con lo que es la constelación de Orión. Entonces, quizás son detalles aparentemente baladí, pero que encajan perfectamente con la hipótesis de Robert Boval. Fernando, Egipto es como un puzzle, lleno de piezas sueltas que hay que formar. Cuando llega a tu mesa de redacción en Enigmas hace algunos años esta información de la correlación de las pirámides con las estrellas de Orión, ¿tú qué piensas? Pues hombre, la primera impresión es ya estamos. Pues claro, se escribe tanto y se formulan tantas hipótesis sobre Egipto, se presta tanto para ello, pero luego cuando empiezas a ver el trabajo, cuando empiezas a ver todo el rigor y todo el largo camino que se ha recorrido de investigación, serio, riguroso, pues empiezas a tomártelo en serio. Es algo que es indemostrable, pero
pero a mí me parece que el trabajo de Bobal pues es irreprochable en muchos aspectos. En unos minutos, después de la publicidad, abundaremos en los detalles de esta fascinante investigación que liga estrellas con pirámides y que probablemente tenga la clave del misterio de para qué se construyeron las pirámides. No se pierdan lo que vamos a contar dentro de unos instantes.